Donald Trump, ¿está loco o será su temperamento? Muchos psicólogos y psiquiatras dicen que está loco, pero ¿será realmente que está loco? Vamos a averiguarlo. En cuanto a la morfopsicología, podemos ver que Donald Trump tiene rasgos que demuestran frialdad. ¿Cómo lo podemos ver? Con los receptores pequeños. Cuando hablamos de los receptores nos estamos refiriendo a los ojos, que son pequeños, la nariz, que no es larga, también es corta, y la boca también está bien cerrada, es delgada y es pequeña. Principalmente estos son los rasgos que más se destacan en él. Vemos incluso algunas líneas de expresión como el entrecejo, que puede decir o corresponde a personas que tienen enojo, puede ser concentración, pero en él a lo mejor puede ser una persona que esté más enfocado al enojo. Entonces podemos ver rasgos que son de frialdad. Todo esto corresponde a un temperamento colérico. Vamos a hablar de qué tipo de temperamento colérico es. Aparte, el tipo de cejas son encrespadas, cercanas a los ojos, facilita el análisis, pero también es una persona que demuestra que tiene mucha fuerza, vitalidad, pero tiende a ser enojón. Ahora vamos a analizar de manera general la grafología. Vemos su firma, si bien es cierto que hay que aclarar que para ver la personalidad completamente en cuanto a grafología hay que ver totalmente la escritura y la firma. En este caso no tenemos la escritura, pero tenemos la firma. Podemos ver que es una firma totalmente angulosa. Angulosa es, como lo vemos, parecen trazos que parecen triángulos, picos, incluso parece como si fuera una forma de morder, como si fuera una sierra. Todo esto indica una persona con carácter colérico, lo cual nos indica que es una persona fría. Ahora, ¿cuáles son las características del temperamento colérico? Generalmente son personas que tienen poca empatía hacia las demás personas, son fríos, son tajantes, son muy determinantes. Si eres una persona muy lenta al realizar las actividades, este tipo de personas tiende a desesperarse, no tiene esa paciencia, no tiene la empatía generalmente. Si es que eres una persona que buscas que te hablen con sensibilidad, que consideras las emociones, un temperamento colérico no va a ser así, es intolerante, es perfeccionista. Obviamente cada temperamento tiene ventajas y desventajas y hay una proporción, generalmente se destacan porque hay más de un temperamento y puede ser que se destaque más uno sobre otro. En el caso de él vemos que por la forma de su escritura y de su rostro se destaca mucho el carácter colérico, por lo cual son personas con mucho resentimiento, con desconfianza, con tenacidad, con terquedad, son líderes, se automotivan ellos mismos, pero no le gusta y no toleran a las personas que a su alrededor no tienen esa capacidad de salir adelante por sí mismas, por eso tienden a hacerse más intolerantes, son muy orgullosas, no son humildes. Generalmente, estoy hablando de manera general, porque obviamente hay muchos tipos de personas y como comenté, de grados de temperamento colérico, pero en el caso de él, vemos que como es muy amplio o muy colérico, por decirlo así, el porcentaje es mayor, vemos que él va a ser una persona firme, muy racional, confía en sí mismo, muy desconfiado, tendencia a combatir, en el plano de las ideas muy aferrado, entonces no va a ser una persona con mucha empatía, por lo cual podemos ver que su personalidad es fría. Ahora, si tomamos en cuenta que su ambiente en el que se desarrolla o se desenvuelve está lleno de poder, de dinero, de ambición, pues eso lo va a hacer más metódico y todavía más frío, menos sensible. Por lo cual yo no estoy a favor de Donald Trump, pero no creo que sin hacer una batería de pruebas podamos determinar si realmente es una persona que está mal de su cerebro, ¿verdad? Que está loquito, sino más bien es su temperamento. Su temperamento es lo que define principalmente la personalidad de Donald Trump y la fuerza que tiene y el antagonismo que tiene al mismo tiempo. Entonces, hay muchos psicólogos, muchos psiquiatras que han dado su punto de vista. Yo no estoy de acuerdo porque yo creo que eso tiene que ver con la personalidad, principalmente con el temperamento. Y también hay que considerar que es una persona con muchas convicciones ideológicas y por eso tiene muchas posturas todavía más firmes en cuanto a sus ideas, ya sea políticas o religiosas. Por ejemplo, él en algún momento dijo o aceptó que se trasladara a la capital de Jerusalén en Israel y eso iba a causar supuestamente conflicto. No, él tiene un yerno que es judío y por ende él, por lo que veo, está muy apegado también a las tradiciones o a la religión de los judíos. Recuerden que hay una profecía que dice en Medio Oriente o ahí en la zona de Jerusalén,
como los judíos o la mayoría de ellos no aceptaron a Jesús, que cuando se construye el tercer templo de Salomón, el cual fue destruido por los romanos, que fue una profecía que Jesús dijo que por no aceptarlo iba a caer ese templo de Jerusalén, se va a aparecer el Mesías. Entonces por eso buscan la construcción y por eso él apoya esas situaciones. No podemos decir que está loco. Hay que entender muchas veces el contexto tanto político, religioso, pero debemos de centrarnos simplemente en lo que uno sabe. Yo hablo de su personalidad, solamente doy como brevario cultural esta parte, donde sé que él tiene ciertas convicciones religiosas, donde se cree que si se construye el templo de Jerusalén va a aparecer el Mesías esperado por los judíos, que para la mayoría de los creyentes cristianos o católicos en la parte del occidente, quien se va a aparecer ahí cuando se construya ese templo va a ser el anticristo. Por lo cual, entonces, vemos cuál es la personalidad y qué es lo que define principalmente el carácter de Donald Trump. No está loco, no desde mi punto de vista, simple y sencillamente tiene convicciones y tiene un temperamento muy colérico. Nos vemos en la siguiente análisis de personalidad.